director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Quiero darles la bienvenida, pero adicionalmente quiero comentarles que tenemos problemas para transmitir el evento en vivo, por lo que lo grabaremos y al término de esta sesión pues lo compartiremos en nuestras redes sociales. Vamos a dar inicio entonces a este conversatorio. Doy paso a Mario. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan a esta hora y en este espacio. Agradecerles la amabilidad que tienen de estar acá, de interesarse en este tema que para nosotros es muy importante y es cómo se está transparentando, cómo se está abriendo oportunidades de participación ciudadana para los diferentes actores interesados en conocer qué pasa con el presupuesto público nacional. Básicamente, este es un ejercicio que venimos trabajando de la mano de varias organizaciones que se han unido en esta preocupación, en este escenario de discusión, particularmente el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que hoy nuestro anfitrión es la organización que nos ha apoyado y nos ha dado todas las herramientas para que podamos estar acá el día de hoy. Además de eso, también está la maestría en planeación para el desarrollo de la Universidad Santo Tomás. Tenemos también participación y nos ha acompañado en algunos escenarios la Escuela de Ética de Gobierno y Ética Pública de la Universidad Javeriana, otros observatorios, organizaciones, escenarios, el Ministerio de Hacienda que también está acá representado y ha sido un copartícipe de estas discusiones y también de estos escenarios de debate como el que vamos a tener hoy. Y igualmente una serie de actores, líderes y expertos interesados en el tema del presupuesto público nacional. Básicamente, esta iniciativa se enmarca en una encuesta mundial de presupuesto abierto, una encuesta que se realiza en cerca de 117 países y que busca analizar tres cosas puntuales. La primera, ¿cuál es el grado de información pública que los gobiernos abren, que los gobiernos publican para que se conozca qué pasa en el momento de aprobación, en el momento de ejecución, en el momento de auditoría del presupuesto público nacional? En segundo lugar, la encuesta analiza cómo es el papel del legislativo, qué hace el legislativo, cuáles son como los escenarios que tiene en el marco de la aprobación, en el marco del control que debe hacer a la ejecución del presupuesto público, con quién se relaciona, si hay espacios de participación, si hay espacios de divulgación de todas las actividades y las acciones que realiza de ese control fiscal al presupuesto. Y finalmente analiza cuál es el papel de las instituciones de auditoría, de las instituciones de control público, cómo lo hacen, si entregan información, si se reúnen con diferentes actores y cuál es el grado de aceptación y de incidencia que tienen los informes que divulgan. ¿Por qué la encuesta de presupuesto abierto? Esta es una herramienta que busca llamar la atención de los gobiernos, llamar la atención de todos los sectores, los grupos de interés, en términos de entender la importancia de abrir los presupuestos como un escenario de democracia, como un elemento que promueve la inclusión social, que promueve el diálogo social, que promueve los contrapesos que son necesarios en una democracia y que promueve algo que es muy importante en este escenario de pandemia que estamos viviendo y es la interacción y la participación ciudadana en la definición de las rentas y el uso y la distribución de cómo se está asignando el presupuesto público. Si bien en el marco de esta iniciativa las organizaciones que estamos participando entendemos que el gobierno nacional tiene una tarea grande y una tarea que requiere acciones y requiere decisiones rápidas, también entendemos que debe abrir esos escenarios de participación e información al público interesado en conocer y hacer la auditoría y hacer toda una serie de ejercicios de control ciudadano a la manera como se está gestionando el presupuesto público en este escenario particular de pandemia. Yo les iba a plantear
unos elementos muy básicos, muy rápidos, porque hoy tenemos como parte de este escenario un panel que es muy importante y al cual le queremos dar pues un tiempo muy específico para que pueda plantearnos sus apreciaciones y cómo está viendo este tema. Les quería plantear unos elementos específicos del papel del legislativo en la transparencia presupuestal. ¿Por qué hoy estamos hablando de esto? ¿Cuál es la importancia y qué es lo que nos dice la encuesta sobre lo que está sucediendo en el país? Entonces, la siguiente, por favor. Como les decía, la encuesta de presupuesto abierto es una iniciativa mundial que ya lleva más de 7 ediciones de presentarse y de publicarse. Este cuadro que ustedes ven, la presentación nos muestra qué ha pasado desde 2010 a 2019 en términos del puntaje real del país. Y lo que vemos es que hay un declive permanente en términos de la transparencia presupuestal. Colombia es uno de los países a nivel mundial, de esos 117 países que se examinan, que tiene un peor desempeño en términos de transparencia, en términos de abrir los presupuestos y en términos de abrir escenarios de participación ciudadana. Y es uno de los países que viene presentando un descenso permanente en este tema. La siguiente, por favor. ¿Cómo le va a Colombia en el contexto internacional? Este es un gráfico que examina el promedio global y el promedio de los países de América Latina que diligencian la encuesta y que hacen parte de este ejercicio. Entonces, lo que vemos es que el promedio global de 0 a 100 puntos se ubica en 45 puntos, que es un promedio bajo, un promedio que no satisface las garantías de transparencia. Y en América Latina el mayor puntaje lo tiene Brasil y Colombia está en la parte intermedia. Colombia tiene, digamos, un puntaje que solo supera a países como Paraguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que últimamente, en los últimos años han tenido un declive democrático grande y unos problemas institucionales también muy fuertes. Si se compara con los otros países más grandes de la región o los países que tienen mayor potencial, pues Colombia tiene una situación muy deficitaria y muy preocupante en términos de la transparencia. En la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice la encuesta del legislativo? ¿Qué es lo que plantea? ¿Cómo ve el papel que cumple el legislativo en este proceso y en este ciclo presupuestal? Pues básicamente lo que dice es que en el proceso de formulación, donde el legislativo cumple un papel fundamental y en el proceso de aprobación, casi que las oportunidades de participación son nulas, no existen. Colombia es uno de los países de América Latina, y si al caso con Venezuela y Bolivia, donde no hay un papel preponderante de la ciudadanía, donde no hay espacios, audiencias, donde no hay escenarios específicos, donde la ciudadanía pueda participar, pueda promover discusiones, pueda incluir algunos aspectos, propuestas que tengan frente a cómo se asigna el presupuesto público. Se sigue entendiendo que este es un tema técnico, que es un tema de pocas personas y que la ciudadanía no tiene la garantía y es excluida. En el momento de implementación también hay un déficit muy grande, no existe información actualizada, desagregada, no existe información que se publique en tiempo real sobre cuál es el papel y cómo ejecuta esa labor de control el legislativo, cuáles son los resultados, cómo interacciona con los diferentes actores de interés, academia, organizaciones sociales, instituciones de control. Y en el momento de auditoría es donde más oportunidades existen. ¿Por qué? Porque ahí interactúan otra serie de actores que son importantes para el ejercicio del control presupuestal. La siguiente, por favor. Otros asuntos y otros indicadores que trata la encuesta. Eh, un tema muy importante. El legislativo publica informes sobre el control legislativo al presupuesto y el resultado es de 10 sobre 100. Es decir, no hay información, no se encuentra información, no existe la oportunidad de garantizar información básica, real, efectiva en el tiempo, desagregada sobre estos temas y sobre esos informes que produce el legislativo sobre ese control que realiza. Y
lo que hemos visto es que si no hay información, pues no se cumple con la garantía mínima para poder participar. Y si no hay participación, hay un déficit democrático. Y si hay un déficit democrático, hay un escenario donde se ve y hay una percepción alta de corrupción, hay una percepción alta de que no se están haciendo bien las cosas, de que no se está por el camino y la ruta adecuada en cómo incorporar un escenario y una agenda de transparencia específica para este tema. Tampoco hay informes, tampoco hay una serie de escenarios, de documentos en línea donde se publiquen qué reuniones se hace el legislativo, cómo se interacciona, como les decía anteriormente, cómo ejerce ese papel de diálogo, de mediación que también debe tener en el ciclo del presupuesto, en ese espacio de control con otras entidades y otros actores. No, no lo hay y por lo tanto tampoco se sabe muy bien y se conoce qué papel cumple el legislativo. Lo que sale de la encuesta es que si uno le pregunta a las personas en Colombia, a la sociedad, cuál es o qué hace el legislativo en términos de control presupuestal, la respuesta va a ser que es nula, que no se sabe, que no se entiende y que no hay información para comprender la importancia que tiene el legislativo en este campo. Y la tercera, tampoco hay información sobre las relaciones, las interacciones y la forma como el legislativo se articula con otros órganos de control y otros órganos específicos del Estado para profundizar este ejercicio del control al presupuesto público. Y este es un tema también de mucho interés y mucha preocupación, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, porque si no hay esas articulaciones, si no hay esos procesos de generar por lo menos algún tipo de comunicación entre entidades, es muy difícil que este control llegue a tener efectos y llegue a tener resultados específicos. Resultados en términos de que de verdad exista un contrapeso frente a las decisiones que se toman, frente al papel que tiene el Ejecutivo como ordenador y como implementador del presupuesto público nacional. La siguiente. Esta es una tabla que también sale de la encuesta. Y entonces, analizando estos puntajes, estos componentes en términos de información, en términos de participación, en términos de divulgación y en términos de articulación del legislativo en ese ejercicio concreto de aprobación del presupuesto y de control a la implementación, y entonces sale un ranking que dice, bueno, cuáles son los legislativos que tienen mayor transparencia en el mundo y particularmente en América Latina. En el mundo, no está acá, digamos, el promedio global de los 117 países nos da que ese promedio está ubicado en 84 puntos. Es un medidor satisfactorio en términos de transparencia legislativo, pero si nos vamos a América Latina, ya comenzamos a ver problemas significativos. Solamente Chile es el país de América Latina que tiene un nivel satisfactorio en transparencia del legislativo y los demás países se ubican en el rango medio-bajo. Y la situación de Colombia es preocupante porque solamente tiene un puntaje mayor a Paraguay y a Venezuela, que dos países donde tampoco hay una infraestructura y una institucionalidad fuerte y que atraviesan por una crisis además muy importante económica, institucional y social. Entonces, esto nos da un indicador de que hay una preocupación muy fuerte frente a cómo incentivar, frente a cómo mejorar y frente a cómo avanzar en ese papel que tiene que cumplir el legislativo. Y hay una serie de propuestas que también salen de la encuesta, una serie de escenarios, una serie de acciones que las vamos a dejar para que puedan ser retomadas en este ejercicio de conversatorio que les tenemos preparado para hoy. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que dice la encuesta que puede hacer el legislativo para mejorar su papel? Entonces, la primera, la básica y la más importante es permitir escenarios donde cualquier miembro de público, organización, sector que esté interesado en conocer cómo se hace la formulación y cómo se aprueba el presupuesto, pueda tener acceso a audiencias públicas en el marco de ese escenario.
y no solamente pueda participar, pueda estar presente, sino que se pueda permitir que algunos de sus miembros, que representantes, intervengan y generen propuestas, planteen sus inquietudes y planteen también sus dudas frente a cómo se está haciendo este proceso de discusión y de aprobación del presupuesto público. Ese es un escenario importante, es uno de los principales apuestas que tiene la encuesta de cómo incentivar la transparencia y la participación ciudadana. En segundo lugar, lo que se plantea es mejorar y divulgar documentos en tiempo real sobre cómo va cambiando en la discusión la asignación, la renta, la distribución del presupuesto, para que los actores interesados en cualquier sector, salud, educación, también poblacionales, puedan entender cómo va cambiando el presupuesto, cómo se va asignando y puedan entender el porqué de esos cambios que se van generando durante esa discusión. La tercera recomendación que se hace es que también el legislativo debe publicar de manera periódica durante el año informes de cómo está haciendo la tarea de control al presupuesto, cuáles son los hallazgos que encuentra, cuáles son las recomendaciones que hace el gobierno nacional, cuáles son las advertencias que también realiza el gobierno nacional y cómo esto, si tiene alguna respuesta del Ejecutivo, si el Ejecutivo hace algún tipo de escenario de responder, de enviar documentos, también eso debe estar en línea y debe ser consultado y debe tener la capacidad de que cualquier sector, cualquier organización lo pueda consultar en línea de manera gratuita y de manera desagregada. Otra de las recomendaciones que sale en la encuesta y que es muy importante es generar un espacio y generar una serie de acciones para que el legislativo tenga mayor autonomía a la hora de estudiar, de aprobar el presupuesto y de hacer el control. Hoy en día, y la encuesta lo analiza y lo plantea, el legislativo tiene una dependencia muy alta frente al ejecutivo en el tema del presupuesto público. Y uno de los temas que más interesa y Frida. técnica presupuestal al Congreso. Ese es un escenario, es una apuesta y es una herramienta fundamental para que se pueda dar ese escenario y ese cambio, esa transformación de un legislativo con más herramientas, con más posibilidades de implementar una discusión sólida, consistente frente al presupuesto público nacional. Y finalmente, la última recomendación que sale es también publicar y poner en línea en las páginas tanto de la Cámara como del Senado los informes de auditoría, esos informes que salen no solamente del legislativo, sino que salen de la Contraloría y que salen de esos espacios de trabajo conjunto para que también se conozcan los hallazgos, se conozcan los resultados del seguimiento que hace el legislativo y se conozca también la labor que implementa de articulación con otros órganos para hacer el control del presupuesto. Estos son una serie de herramientas, una serie de acciones específicas, concretas, que plantea la encuesta, que se han venido trabajando seguramente en varios espacios, que se han venido generando discusiones sobre cómo hacerlo llegar y de verdad que sean una realidad en el país. Y además de eso, con la perspectiva no solamente de que Colombia mejore en la encuesta de presupuesto abierto, sino que en verdad, como les decía, el Congreso y en este caso el Senado y la Cámara puedan tener un papel relevante en el control del presupuesto. Y todavía más en este escenario donde nos preocupa, donde hay una serie de escenarios que también llaman la atención de cómo el gobierno nacional en el uso de las facultades extraordinarias que tiene, ha venido distribuyendo la renta, se ha venido tomando decisiones frente a cómo manejar el presupuesto y lo que se percibe desde este tipo de instrumentos, desde este tipo de escenarios, es que el Congreso no ha tenido un papel real, un papel activo, un papel específico como Congreso, comunidad. No lo hablamos como seguramente senadores, representantes que han hecho la tarea, sino lo hablamos como un cuerpo específico del Ejecutivo
que debe tener un papel relevante en estos momentos. Lo que les quería decir para finalizar es que este tema, si bien la encuesta se terminó en 2019 antes de que la pandemia llegara, ya se está realizando el monitoreo para la encuesta del 2021 y ahí va a salir una información relevante sobre esos vacíos, sobre esas debilidades que se han venido dando en este tiempo de pandemia. Yo quería dejar ahí porque hoy en este espacio lo más importante es darle la palabra a los actores que tenemos invitados para que nos puedan dar su visión, para que nos puedan dar sus propuestas, sus recomendaciones y seguramente toda la experiencia que tienen frente a este tema. Entonces, quería darle la palabra a Luis Carlos, que es la persona que va a conducir este panel que tenemos preparado para la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Mario. Y pues de verdad que es muy importante el trabajo que realizan ustedes desde Foro por Colombia, porque pues al ser los interlocutores de International Budget Partnership, que son los que evalúan a todos estos países en temas de transparencia presupuestal, lo que hace ABP es que se acerca a actores de la sociedad civil en cada uno de estos países y les pide a estos actores de la sociedad civil de manera independiente que evalúen estas preguntas y ellos cotejan, contrastan con lo que está diciendo el gobierno, el Ministerio de Hacienda del país, y y cuando hay discrepancias entre estas dos cosas, pues la organización se mueve a establecer qué es lo que está pasando, pero pues estas comparaciones y estas cosas no se logran sin la participación activa que viene llevando a cabo Foro desde hace años. Y gracias a la labor de ellos sabemos que estamos mal. Y eso es preocupante. Pues a mí me parecería muy interesante, pues contamos con la presencia de la senadora Aida Bella, el senador Rodrigo Lara y Leonardo Buitrago de la Oficina de Transparencia de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La directora se disculpa que no nos puede acompañar. Eh, y, y bueno, o sea, a mí me gustaría de pronto ver desde la perspectiva privilegiada que tienen ustedes en este proceso, nosotros en la ciudadanía, cómo, o sea, si lo que estamos percibiendo es tan así o no es como lo cuentan. Entonces, pues por ejemplo, senadora Bella, pues acabamos de cerrar este ciclo presupuestal. No sé si de pronto usted nos podría contar qué hay en el presupuesto, qué es lo más polémico, usted cómo vio esa negociación desde las comisiones económicas del Congreso. Creo que tiene el micrófono apagado, senador. Sí, muchísimas gracias a los organizadores, igualmente por la invitación que han hecho para participar en él. Yo soy una de las primíparas en las comisiones económicas. Realmente, por las sumas, multiplicaciones, divisiones y demás, caímos en las comisiones económicas y para mí realmente ha sido una enorme sorpresa encontrar lo que he podido constatar ahí dentro de las sesiones. Primero que todo, yo creo que lo que dicen las encuestas es completamente cierto y un poquito más. ¿Por qué? No existe absolutamente ninguna consulta. Yo creo que si alguna consulta hubo la vez pasada, es por la movilización de los estudiantes que pudieron ingresar, pudieron expresar, pudieron decir que les faltaban en las universidades y todo, y esto colocó el segundo renglón la parte de educación, porque el primero es el de la deuda. Y yo fui la primera sorprendida, ¿por qué? Porque las discusiones que se dan de presupuesto en el Congreso no son públicas. Son en unos oscuros salones, como yo los llamo, del Ministerio de Hacienda, donde creo que se infectó la doctora María del Rosario, porque este año, sin ninguna norma de protección, por ejemplo, no hubo. Estábamos como si no hubiera pasado nada. Les advertí 2 o 3 veces que estuve en esos oscuros salones donde no me gusta acudir. La lucha nuestra ha sido por qué el debate del presupuesto no es público. ¿Por qué no vamos a los salones del Congreso de la República?
No, porque hay COVID, sí, este año hay COVID, pero los años anteriores no ha habido COVID, pero incluso hoy que tenemos un poco, ya se idearon la forma como podemos estar a 2 metros, cómo podemos ir con las mascarillas, etcétera, hubiera quedado muy fácil hacer el debate público. ¿Por qué no se hace público? Yo creo que por una sencilla razón, porque tienen muchas cosas que esconder. Y aquí, como hay funcionarios del Ministerio de Hacienda, nos van a decir qué es lo que esconden. ¿Por qué no se hace público? ¿Por qué los debates que se dan dentro de las comisiones económicas, por lo menos en su parte, que digamos, de los ponentes y demás? A mí siempre me escogen de ponente. Y la ponencia es ir a discutir lo que el gobierno realmente ha hecho. Si usted se atreve a hacer una proposición, si no es de los partidos de gobierno, si no entran en el encaje que tienen ya ellos diseñados, simplemente no existe. Las 25 proposiciones, por ejemplo, que presentamos este año, no fueron tenidas ni una sola en cuenta. Pero además yo creo que hay otras cosas realmente graves dentro del presupuesto y dentro también de esto que ustedes denominan el presupuesto abierto. Aquí no hay presupuesto abierto. Aquí el presupuesto ni siquiera es abierto para los congresistas. Ni siquiera se dejan dar las discusiones ni en público, pero tampoco se hacen las discusiones que se deberían realizar con relación al presupuesto nacional. Y yo sí pienso que ni siquiera, por ejemplo, se cumplen las fechas de presentación. El 15 de agosto, pues, es una fecha límite en el cual se dice si sí está ajustado a la ley o no está ajustado a la ley. Ni siquiera nos habían reunido. Yo creo que se han cometido tantos errores que pienso que había una costumbre. Yo esta es la tercera vez que estoy en esta discusión y realmente me sorprende demasiado, por ejemplo, por qué los proyectos llegan tan tarde, por qué ni siquiera el Congreso de la República puede conocerlas. Pero otra cosa que me abruma es por qué los organismos de control no presentan realmente algunas cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, la famosa auditoría. ¿Cómo así que la auditoría es para que controle las contralorías? Esto es una locura. Yo sí creo que aquí lo que falta es hacer una serie de cuestiones, no solamente con las organizaciones especializadas. En esto tengo que agradecerle realmente al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que produce realmente unos documentos mucho mejores que la Contraloría General de la República, mucho mejores que además la Auditoría Nacional, que no hacen realmente mayor cosa. Y creo que hay algo que debemos aprender los ciudadanos, es que el gasto del presupuesto y además esa costumbre de que yo francamente quedé aterrada de ver tantos parlamentarios cuando fui la primera vez este año a la sala oscura del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque ellos que peleaban mucho contra la no presencialidad, pero que cuando llegó el presupuesto estaban todos en fila india. Y he descubierto, por ejemplo, que cuando se aprueba el presupuesto, después de que salimos de las reuniones es una larga fila con el ministro o el viceministro de Hacienda. ¿Para qué? He descubierto que es para las platas que se mueven a nivel regional, para las carreteras o para una cosa o para otra. Y evidentemente el parlamentario poco le interesa el país. Yo creo que no hay una visión de país. Creo que incluso se dedican a pelear pequeñas partidas para unos pequeños proyectos, pero no está, por ejemplo, la dimensión de la salud a nivel nacional, la dimensión de la educación a nivel nacional, todo el impacto que tiene la deuda externa para cada una de las regiones del país. Si algo, por ejemplo, tuve que aprender, tal vez fue el año pasado, del doctor Lara, pues es que hizo una propuesta realmente muy valiosa y que además la utilizan en todos los países. Es una comisión, una entidad que asesore al Parlamento en cuestiones puramente económicas. Eso realmente se lo debemos a usted, doctor Lara, pero todavía como que no funciona, ¿no? Usted les contará más a los muchachos qué es lo que ha pasado con todo esto. Y creo, por último, que hay una necesidad urgente de rescatar los impuestos que se regalan. Desde que yo llegué, he encontrado cosas muy complicadas. Siempre, desde la constituyente, estuve muy pendiente de los dineros que se pierden por las notarías. Se ha perdido menos, porque ya de todas maneras tienen que dar el 12.5 para la justicia, tienen que dar el 10%
para la superintendencia, etc. Pero lo que sí me aterra es que haya tanto dinero suelto en tantos bolsillos particulares. Dos, las cámaras de comercio. Los tengo un poco aburridos con este discurso en las económicas, pero no es posible que desde 1974 se regale un impuesto que se llama el registro mercantil para las cámaras de comercio en un 100%. Yo no entiendo cómo el director de la Cámara de Comercio de Bogotá se gana 80 millones de pesos mensuales, 2 veces lo que se gana el presidente con nuestros impuestos, o con los impuestos de los comerciantes, de los pequeños, de los grandes, de los medianos. He estado interesada en que se cierren esas venas rotas del presupuesto, pero no solamente es eso, son otros impuestos que hay. Encontré precisamente unos 10 minutos antes, estaba mirando un libro de Castel y encontré el recibo que me dieron los campesinos en mi departamento. Y es cómo le pagan a Fedegan un impuesto, que se llama un impuesto para fiscal, para que se lo gasten ¿en qué? En unos sueldazos impresionantes, que el dinero público que recojan se vuelve privado, que no tiene ningún control, y eso a mí realmente me impresiona. Pero no solamente esa, no solamente es Fedegan, son casi todos los gremios, que se lucran de un dinero que debería ser para la administración pública, que debería ser para la inversión de tantas cosas y necesidades que tenemos. Por ejemplo, ahora, con toda esta cuestión del COVID, he visto a todos los comerciantes, los grandes, los pequeños, los medianos, a los transportadores, los grandes, los pequeños, los medianos, pidiendo, por favor, un poquito de plata para salir de semejante crisis tan espantosa, y no hay, mientras ellos que se han apropiado de unos impuestos por tantos años, pues en la práctica eso no se puede casi ni tocar. Encuentro también que hay ni siquiera para los parlamentarios, oigan bien, ni siquiera hay una información que pedimos sobre los gastos en una entidad, eso no llega. Derecho de petición, tampoco llega. Otro derecho de petición, tampoco llega. Ya lo último, cuando en últimas hay otro paso para realizar, entonces nos llega la información como se les ocurre, como quieran, frente al presupuesto, sobre todo ese presupuesto, que siendo nacional, que siendo de los ciudadanos, que siendo dinero público, ingresa, por ejemplo, a la salud. La salud ingresa los dineros públicos y cuando llegan ahí se vuelven privados. Y esa combinación entre lo público y lo privado ha permitido que haya definitivamente muchísima corrupción. Y yo encuentro que dentro del Parlamento también hay cuestiones de carácter legal que yo creo que después se las decimos, porque me da la impresión, por lo que me ha tocado vivir adentro, que prácticamente la función del Congreso es una función notarial. Es advertir si las sumas están bien, si están bien escritas, si la resta lo hicieron bien, etc. Ese no es el papel del Congreso. Para mí, todas esas observaciones que acabo de ver en el presupuesto abierto que hacen para que se mejoren las cosas, se deberían realizar en Colombia. Aquí no se ha hecho, yo pienso, por lo menos en los años que llevo, no se ha hecho realmente la posibilidad de discutir públicamente. Ni siquiera se tienen en cuenta, de pronto la gente le escribe a uno, mire, por favor, los pescadores artesanales, nosotros necesitamos alguna cuestión, alguna ayuda, pues colabórenos, ahí está el problema del presupuesto. Cuando uno plantea los problemas nacionales, yo tengo que decir con mucha tristeza que pocos conocen los problemas nacionales, pero conocen muy bien la cuestión menuda de cada uno de los departamentos para poder hacer lo que todos sabemos por los contratos en este país. No, de acuerdo. Dejo ahí mi primera intervención. Gracias, senadora. Yo creo, sí, o sea, lo que usted menciona, nosotros del Observatorio Fiscal pues lo vemos desde el lado de una organización que está tratando de apoyar a la sociedad civil a entender el gasto público. Una de las sorpresas grandes que tuvimos al inicio del observatorio era que si bien buscábamos darles a los medios, en realidad, información pues más robusta, más, o sea, un mejor análisis sobre el gasto público, nos empezaron a contactar muy pronto senadores, representantes y miembros del equipo técnico de las UTLs de los congresistas, diciéndonos, es que nosotros tampoco tenemos la información. Nos toca
y me consta, o sea, pues en este momento conozco a muchos de los asesores económicos de los congresistas que están, apenas el ministro radica el presupuesto en las comisiones económicas, están estos asesores día y noche copiando un PDF, haciendo el manuscrito para ver si las sumas les dan, y pues claramente, o sea, si de algo hay PDF, hay Excel. El Ministerio de Hacienda tiene el Excel, y el Excel efectivamente termina apareciendo por allá, bien entrado el proceso, cuando políticamente no puede ser una herramienta de discusión. Yo le quisiera preguntar a Leonardo Buitrago de la Oficina de Transparencia del Ministerio de Hacienda, ¿cuál es la dinámica de esto? ¿Por qué los congresistas no reciben y el público no recibe el presupuesto en un formato legible de máquina al inicio del debate para poder dar un buen debate? Hay dificultades técnicas, hay problemas logísticos Leonardo, ¿cuál es la falla ahí? Leonardo. Aló, buenas tardes. Estaba hablando con el micrófono silenciado. No se preocupe. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí, señor. Sí, efectivamente, bueno, buenas tardes a todos. Estoy en representación de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Mi nombre es Leonardo Buitrago. Estoy básicamente muy de acuerdo con varios de los planteamientos de la senadora Abella. em, y, y digamos, esta encuesta, ya ahorita contestaría la pregunta, pero yo creo que esta encuesta de, de, presupuestos abiertos que hace este organismo internacional, International Budget Partnership, es, es, es bastante objetiva, teniendo en cuenta que mira muchos, como varios actores en cada uno de los países, no solamente el área que diseña el presupuesto, que es la Dirección General de, de Presupuesto del Ministerio de Hacienda en caso de Colombia y el Departamento Nacional de Planeación, sino también las responsabilidades que tienen los congresos y los entes de control. Em, y lo que se muestra allí en los resultados de la encuesta es que efectivamente tenemos que mejorar como Estado en todas las instituciones relacionadas y que participan en lograr que efectivamente se corrijan esos temas de transparencia. Em, Luis Carlos, para la pregunta que hace Luis Carlos puntualmente, sí, eh, por supuesto, desde el comienzo del año que se empieza a hacer el anteproyecto de presupuesto, se tienen los datos pormenorizados y en formas de matrices, de tal manera que se puede hacer una, un análisis por parte de no solo del ciudadano que quiere hacerlo, sino también de los investigadores, como es el caso del Observatorio Fiscal. Mm, Entonces, realmente ha sido, en mi opinión, ha sido una inercia institucional de varios años. Y cuando la actual directora de Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa, cuando nos encargó este tema de la encuesta de presupuestos abiertos, básicamente me dijo en estas palabras: tenemos que mejorar a la siguiente versión de la encuesta, tenemos que mejorar este, casi que mi misión es mejorar el ranking en el cual estamos. La medición actual, ustedes deben saberlo, tal vez lo mencionó Mario o no recuerdo, em, se hizo con lo que se analizó en 2019 sobre lo que pasó en 2018. Entonces, hay que decir que en 2019 y 2020 hemos hecho varios esfuerzos en la dirección de presupuesto puntualmente. Nos hemos aliado
hay que decirlo también con el Observatorio Fiscal de la Javeriana, con las otras universidades, activistas de varios analistas de varios temas como el de equidad de la mujer. Y en respuesta puntual a lo que menciona Luis Carlos, para ya terminar, una de las misiones que tenemos para mejorar en esos rankings internacionales, no solo el de la IDP, es que los datos efectivamente estén disponibles. Ya hicimos todo un esfuerzo, digamos, de programación y de manejo de las bases de datos para que a partir del próximo año los datos estén disponibles ciudadanos desde el mismo momento del anteproyecto, es decir, de comienzo de año. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta sería, este año fue el último año en el cual los ciudadanos no tuvieron, y los congresistas, no tuvieron esa información disponible en forma de matriz para su análisis. Pues esas son buenas noticias, Leonardo. Pues me imagino que el próximo año va a ser muy bueno tener estos datos porque es clave no solo que los tengan, bueno, y a ver, ahí de pronto hay unas cosas, me meto en una cosa un poco detallada, pero el presupuesto general de la nación viene, pues el cuerpo del proyecto de ley, unos rubros extremadamente gruesos, y esos rubros muy gruesos, son poco detallados, y al aprobarse una ley así, no se sabe exactamente a qué se está yendo todo. Es cierto que, por ejemplo, en el mensaje presidencial vienen unos anexos, hay una serie de cosas que pueden desglosar un poquito, pero cualquier desglose inicial que haya en documentos anexos es algo que desaparece en el momento que se aprueban cambios en las comisiones económicas. Porque si se aprueban los cambios en las comisiones económicas y, por ejemplo, le subimos unos cuantos millones, por decir algo. Entonces, a ver, un ejemplo concreto. Este año se presentó el presupuesto inicialmente no estaba en formato legible fácilmente por máquina. Nosotros en el Observatorio Fiscal, al igual que los economistas de varias UTLs, independientemente, lo digitamos a mano. Una vez, después de que esto estuvo disponible, la página del Ministerio de Hacienda se hizo disponible. No solo esto, pero ya tarde para lo que se necesitaba en el debate, sino un desglose interesante. Por ejemplo, decir en el ICBF cuánta plata se iba a primera infancia. El presupuesto del ICBF era menor, había un recorte nominal importante en la propuesta del gobierno. En las comisiones económicas se aumentó el presupuesto del ICBF, pero uno de los subrubros del ICBF, que era la protección a la primera infancia, pues claramente cuando yo aumento el total, las partes del total también cambian. Y cuando esto sucede con un ítem, con un rubro del presupuesto, pues pasa con todos. Y todos sabemos, como nos lo mencionaba la senadora Bella, que en estas comisiones hay una serie de negociaciones que, pues sí, no me cabe duda, se hacen de manera poco transparente. Estaría en el interés de todos los que quieren mostrar transparencia, tanto desde el Congreso, porque eso es una responsabilidad compartida del Congreso y del Ministerio de Hacienda, hacer ese desglose detallado y sus cambios, una cosa que se reporte constantemente durante el proceso de debate legislativo. Y pues eso sería además una cosa que creo que mejoraría los indicadores de IBP. Es cierto, como mencionaba, que esta es una responsabilidad compartida del Congreso y del Ministerio de Hacienda, y sobre todo cuando esto está transitando primero por las comisiones económicas, cuando es aprobado en debate de comisiones económicas, pasa a la plenaria. Y ahí es donde el Congreso también debería estar haciendo más. El senador Rodrigo Lara, precisamente, fue el principal promotor de la Oficina de Asesoría Técnica Presupuestal del Congreso, que es una idea maravillosa. En efecto, pues se basa en cosas como el Congressional Budget Office de Estados Unidos, que paradójicamente en Estados Unidos lo que se llama el Office of Management and Budget, que está anexo a la Casa Blanca, que cumple las veces de una dirección de presupuestos, si bien allá no está dentro de la Secretaría del Tesoro,
en la percepción del público, digamos, estudioso del tema fiscal, son más confiables los análisis de la oficina del Congreso que los del Ministerio o pues que los de la Casa Blanca, por la razón de que los de la Casa Blanca obedecen a las propuestas presupuestales del presidente, mientras que la oficina técnica del Congreso tiene que ofrecer análisis, no necesariamente veeduría, sino análisis experto, asesoría experta a todos y cada uno de los congresistas de los distintos partidos, por lo cual se tiene que mantener muy neutral, muy objetiva, y es un modelo de rigor en el manejo de los datos presupuestales. Y pues una de las buenas noticias que creo que era una de las buenas noticias que iba a pasar este año, era la aprobación de esa Oficina de Asesoría Técnica Presupuestal. Senador Lara, yo creo que sería muy interesante saber en qué va. ¿Usted sabe? ¿La vamos a tener para pronto? Se nos fue Rodrigo. Rodrigo. Perdón. Se nos desapareció. Esta virtualidad es terrible, pero bueno. Uy, sí. A ver, a ver, le escribo. Ah, que lo tenemos bloqueado. Uy, qué pena con usted. Alejandro, por favor, desbloqueemos al senador. Es que creo que no está con... Listo. Listo, senador. Creo que ya puede... Ok, bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Luis Carlos, hola. Un saludo muy especial a usted, al Observatorio Fiscal, por supuesto a mi colega, la senadora Aida Bello, a Leonardo, el delegado de la Dirección Presupuestal del Ministerio de Hacienda, y a Foro Colombia, que nos hizo una presentación muy interesante. Pues como ustedes en el observatorio conocen bien, nosotros logramos la aprobación de la ley 1985 de 2019, que crea la Oficina de Apoyo Técnico Presupuestal. Básicamente es una oficina calcada del famoso Budget Office, que pues se ha replicado en muchos países del mundo, y que básicamente consiste en la herramienta con la cual el Congreso, los congresos pueden lograr una relación simétrica con la rama ejecutiva a la hora de discutir los presupuestos. Porque la relación es totalmente asimétrica desde muchos puntos de vista. Y primero quiero hacer una reflexión general. Para lograr transparencia presupuestal y simetría en la relación entre Congreso y Gobierno a la hora de discutir y aprobar el presupuesto, pues para lograr esa simetría y esa transparencia, pues debe haber básicamente cierta, las dos partes deben estar en cierto punto de igualdad a la hora de discutir y debatir el presupuesto. Y pues claramente pues no hay necesidad de transparencia por parte del gobierno nacional con respecto al Congreso, pues porque las prerrogativas y las facultades del gobierno para imponer el presupuesto son absolutas. Y son absolutas desde tres puntos de vista. Primero, porque la reforma administrativa de 1969 en el gobierno Lleras, pues impuso en Colombia lo que llaman algunos la dictadura presupuestal. Primero, para poder lograr modificaciones de las partidas o aumentos de las mismas o inclusión de partidas por parte del Congreso, pues se necesita del aval del Congreso, del gobierno nacional. Pues ya de por sí, pues, eso hace que la relación sea totalmente asimétrica. Entonces, si esa relación parte de semejante asimetría,
pues la necesidad del gobierno de ofrecer transparencia, pues no existe, porque pues no hay transacción y no hay negociación realmente a la hora de construir y de aprobar el presupuesto. Es una imposición. Y donde hay desigualdad entre las dos partes de un contrato, pues una de las partes abusa de la otra parte. Es así de sencillo. Segundo, el monto de las grandes partidas, por lo menos de las partidas regionales, hoy ya no son el producto de una negociación entre el Congreso de la República y el gobierno nacional. Antes de la ley, de las reformas Byrd-Wissner de 1900, del informe Byrd-Wissner de 1982, y sobre todo antes de la Constitución de 1991, todas las grandes asignaciones regionales básicamente eran el producto de cierta forma de una relación de fuerza entre el Congreso, particularmente entre el Senado, los grandes caciques regionales y la rama ejecutiva. Pero desde que se estableció el Sistema General de Participaciones, que es algo muy positivo, no lo estoy criticando, en donde la transferencia del Sistema General de Participaciones es producto de una fórmula basada en indicadores sintéticos, pues ese mismo poder del Congreso de la República también se redujo considerablemente. Y el tercer factor que hace que esa relación sea totalmente asimétrica y desigual es básicamente la fragilidad del Congreso respecto del órgano de control fiscal. En todo, digamos, en las grandes democracias del mundo, en las democracias más robustas, en algunas democracias es el Congreso mismo el que elige al Contralor. Eso sobre todo en los Estados Unidos, en muchos estados de la Unión Americana. El Comptroller es elegido básicamente por el Congreso. Y aquí con la misión Kemmerer se introdujo ese sistema. Pero incluso en los sistemas que tienen tribunales de cuentas, como son los sistemas europeos, tanto los tribunales como las Audit Commissions o los Comptrollers en los Estados Unidos tienen una característica esencial, y es que están de cierta forma adscritos o supeditados básicamente al órgano legislativo. Y el poder del órgano legislativo para comandar o exigir o solicitar auditorías por parte del órgano de control fiscal y de auditoría a diferentes programas del gobierno nacional es muy grande. Entonces usted, por ejemplo, va a España y con una mayoría simple de una comisión constitucional se puede encomendar en un plazo no mayor de 4, 5, 6 meses al órgano de control fiscal una absoluta y completa auditoría sobre la forma como se ha ejecutado, por ejemplo, determinado programa de la administración pública del orden nacional. Nosotros no contamos realmente con este tipo de competencias. Pues por supuesto que podemos incoar acciones, podemos solicitarle al Contralor que entre a verificar, pero pues si el Contralor lo quiere, lo hace o no lo hace. En esos países deben presentarle informes a esas subcomisiones luego de haber sido requeridos de esa manera. Entonces, si ustedes observan, pues qué transparencia va a haber realmente cuando la relación es así de asimétrica. Solo hay transparencia y solo hay deber de transparencia, pues cuando la contraparte es concebida o representada como un igual. Entonces, pues lo que buscamos con la Oficina de Apoyo Técnico Presupuestal, pues es debilitar de alguna manera esa asimetría, por lo menos en materia de información, porque si ustedes observan, pues la OATP no nos permite romper con el yugo de la dictadura presupuestal que viene desde 1969. Y con eso, básicamente, lo que se busca con esa oficina es el estudio del proyecto, básicamente poder tener herramientas macroeconómicas, estadísticas que nos permita estudiar de tú a tú, llamémoslo de esa manera, el presupuesto con Hacienda y no referirnos exclusivamente a las proyecciones, a los indicadores y a las que haga Hacienda. Segundo, hacerle seguimiento a la ejecución del presupuesto. Y esto sí que es importante, porque, por ejemplo, nosotros aprobamos ahorita un presupuesto que tiene 53 billones de pesos de inversión. Y así lo cacarea el gobierno nacional, un presupuesto histórico en materia de inversión. Pero es fácil deducir que ese presupuesto de 53 billones de pesos de inversión tendrá de alguna manera que ser congelado.
porque las proyecciones de los ingresos corrientes que hace el gobierno y que habla de una reducción de 5 billones únicamente en esas proyecciones 5 billones de pesos respecto del recaudo, particularmente del año pasado, una caída de 5 billones de pesos, pues nosotros creemos que son o van a ser posiblemente mucho mayores. Entonces, pues ese seguimiento, esas decisiones unilaterales que toma Hacienda de congelar la ejecución presupuestal en los ministerios, pues no las conocemos y no tenemos las herramientas para hacerle seguimiento a las mismas. Y en segundo lugar, pues porque tampoco tenemos información detallada para hacerle seguimiento ya a microdatos o al sistema integrado de información financiera SIF. Información que pues es compleja de procesar para un congresista y su UTL, si se trata pues de mirarla en contexto y en términos generales. Y pues esas son labores que en última realizan las oficinas de apoyo técnico presupuestal. Entonces pues sí, pueden el gobierno tener el propósito de modificar, de mejorar la transparencia para no quedar tan mal en estos indicadores, pero el problema es estructural. Pienso yo, el problema es de una asimetría constitucional, asimetría de información y en últimas de un control ya de facto del gobierno de las comisiones económicas, porque pues ahí están sus aliados, sus principales aliados. Y la transacción real no se da con el Pleno, si usted observa, es vergonzoso porque el acto más importante que puede de un Congreso en el año, que es la aprobación del presupuesto, se evacúa en cuestión de una tarde en el Congreso de la República. Y la negociación larga se hace a nivel de las comisiones económicas. Y allí básicamente, ¿qué hacen? Los congresistas van y buscan a algunos amigos en entidades públicas o en ministerios que les garanticen que los recursos que logren sacar de Hacienda adicionales al presupuesto, pues terminarán ejecutándose en sus regiones. Entonces, por ejemplo, si el Partido Conservador tiene el ministro de Agricultura o el ministro de Medio Ambiente, pues se van para donde Hacienda y le dicen, listo, nosotros te vamos a aprobar el presupuesto, pero necesitamos que el presupuesto del ministro de Ambiente o el ministro de Agricultura sea de tanto y allí les aseguran las partidas regionales a los señores congresistas. Esa es una transacción mecánica, terrenal, al de tal. Y pues en esta época sí que se ve, porque por ejemplo el actual gobierno pues está ejecutando mermelada en cantidades industriales, pues porque está armando su coalición presidencial para el año entrante y necesitan asegurar los votos de la costa Caribe. Entonces, son particularmente generosos en las asignaciones presupuestales de los congresistas de la costa Caribe porque pues esa va a ser su gran coalición en la vicepresidencia. Entonces, esa es la lógica, realmente es una lógica de todos los años. Esto no es que cambie de manera exacerbada en este gobierno, solo que en estos 2 últimos años pues reparten mucha mermelada y en este gobierno lo están haciendo. No hay ninguna transparencia. Eso es lo que uno se entera porque sabe cómo funciona lamentablemente este sistema. Sí, una de las cosas que fue muy interesante para mí viendo los datos que digitamos a mano sobre no solo la propuesta presupuestal del gobierno, sino el presupuesto en cada una de sus etapas. Lo que estuvo aprobado por comisiones y luego lo que plantearon los ponentes en la plenaria. Es como si hubiera, al momento de presentar el presupuesto, unos bolsillitos un poco inflados en algunos rubros de los que parece desde el Ministerio de Hacienda se fueran sacando pues las concesiones que se hacen a los congresistas. Creo que es importante ver que, o sea, el propósito del debate en el Congreso es esto, que un congresista levante la mano y legítimamente diga, hace falta plata para tal cosa, pero si no está buscando un beneficio suyo a través de una tajada de un contrato, no debería tener ningún problema en decir, se necesita tal cosa y que quede registrado y yo la pedí. No es así. Pero bueno, digitando esto, lo que nos encontramos es que en las comisiones económicas se redujo el pago de la deuda en unos 3 billones de pesos, pero y a partir de eso se aumentaron otros rubros. Uno, sin tener más información, desafortunadamente uno lee, pues, si hay un pote de mermelada que se está repartiendo, ahí salió. Y es muy interesante que en plenarias el pago de la deuda se redujo a otros 2 billones de pesos. Son más congresistas, supongo, entonces
si estamos hablando de que cada uno o más de ellos obtuvieron concesiones, son concesiones más pequeñas, pero es interesante que la cantidad que sale de esos bolsillos en comisiones económicas y en plenarias es del mismo orden, por lo menos este año fue del mismo orden de magnitud, más aún cuando el presupuesto que se aprobó en plenaria fue exactamente el mismo que propusieron los ponentes, no hubo un segundo pues de debate real. Y bueno, ¿de dónde salió esa propuesta de los ponentes? ¿Cuáles fueron las negociaciones? O sea, uno quiere pensar de pronto con mucho optimismo que estaban obteniendo cosas muy útiles para las regiones que representan y eso es legítimo, pero por qué no divulgarlo, ¿no? Es la pregunta que, o sea, si es tan bueno lo que están haciendo, tan legítimo, y luego pues los congresistas, uno lo ve en muchos sistemas, ¿no? O sea, un parlamentario va a su región y en efecto sale a sacar pecho por lo que ha logrado para su región. Eso está bien mientras no se lo esté robando, ese es el propósito que tiene ahí, ¿no? Entonces sí, no sé, pero bueno, se nos va, creo que vamos yendo hacia los temas finales que tenía pensado pronto plantearles, y uno es, en últimas, los ciudadanos, aparte de estar preocupados por el intríngulis del debate legislativo y de la transparencia en este proceso, yo creo que en este momento les está preocupando y en los medios lo preguntan todo el tiempo, y me lo han preguntado a mí varias veces y me ha tocado dar respuestas que son maneras muy educadas de decir la verdad, no sé, porque aumentarle tantos billones a salud, pues sí, o sea, un billón se puede gastar muy bien o se puede desperdiciar completamente. ¿Cuál es, senador Lara y senadora Bella, cuál es su percepción de cómo se va a utilizar el dinero destinado a la pandemia para el próximo año? ¿Qué se puede rescatar de lo que se aprobó? ¿O definitivamente no se está gastando mucho? Y lo digo consciente de que ustedes tienen las limitaciones de información de las que hemos hablado. Sí, bueno, yo creo que respecto de la pandemia, pues esa fue una de las primeras críticas que se hizo, porque parecía que el presupuesto viniera como si no estuviera pasando absolutamente nada. Y en este país están pasando muchísimas cosas, sobre todo hambre que está aguantando la gente. Y una de las primeras cosas que veíamos era esa, es decir, la pandemia no va a desaparecer, ya no lo han dicho por todos los medios de salud, pero también no solamente los investigadores, sino en el otro continente. Hoy ya vimos lo que pasó en toda Europa, prácticamente parece que ya no va a haber ni siquiera Navidad. Haciendo un sondeo con gente que uno conoce por fuera, pues realmente la situación en Francia es terrible, la situación en Suiza es espantosa, la situación de Alemania igual, tenemos un rebrote espantoso, pero no se veía en el presupuesto. Es decir, aquí no pasó nada, vamos a seguir, van a entrar las mismas cantidades y no. Y yo creo que aquí también hay una situación muy difícil porque tampoco ustedes encuentran los datos, por ejemplo, de cuánto recoge la DIAN, cuánto recoge el director de la DIAN, un hombre muy joven, más joven que Leonardo, o bueno, por ahí, por ese lado, jovencísimo, dijo, yo voy a acabar con la evasión fiscal. Y mire la evasión fiscal, nosotros no somos sino 10 y 3 son los económicos, y tenemos unos cuadros que realmente causan desasosiego. Los he presentado en varias, pero este año los actualizamos muchísimo. Son las tasas nominales, por ejemplo, y efectivas de la tributación del sector extractivo, de los bancos comerciales y de la RAIS. Y los ciudadanos tienen que saber, por ejemplo, que hay tasas efectivas, tasas tributarias. Pongamos, y siempre bajan y suben. Empezamos en el 2010 con el 33% y en el 2018 también terminamos con el 33% de tasa nominales y efectivas de tributación. Y mire lo que encontramos. En la minería, por ejemplo, hay una situación tenaz. Tuvimos años en que realmente la situación fue sumamente delicada, pero en el año del 2017, por ejemplo, que se debía pagar el 34%, se pagó el 5.6%. Y en el año del 2018, porque en el 2019 no han salido los datos, pagaron el 5.9%. Pero si hay algo realmente escandaloso, es también en la cuestión del petróleo. La extracción de petróleo, en estos años del 2010 al 2018, en el 2010 deberían pagar el 33% y pagaron el 14.8%. Y en el 2018 pagaron el 7.2%.
Esto es de un escándalo terrible. Y uno de los más beneficiados dentro de todas esas sectores, pues es la banca. Miren los bancos comerciales. Ellos deberían pagar el 33 en el 2010, pagaron el 12.2. Pero en el 2018, atérrense ciudadanos, pagaron el 1.8. Estos son datos recolectados realmente de la DIAN y son cálculos propios que hacemos pues los 10 funcionarios. El Ministerio de Hacienda no se da cuenta de eso, la Contraloría no se da cuenta de eso y la DIAN tampoco. Entonces yo sí creo que aquí hay unos grandes beneficiados que son la banca y el sector extractivo, especialmente del petróleo. ¿Cómo logramos exactamente que estas cosas no sucedan? Pues no, porque miren, nosotros encontramos, y bueno, por ahí hay una cuestión bastante simpática, las otras deducciones son 229 deducciones. Hombre, yo viví casi 18 años en un país que es un poco más organizado y todos sabemos cuáles son las deducciones de las empresas, ¿no? Pero aquí no. Mire, 229 secciones, háganme el favor, está la caja de dientes del gerente, los zapatos de la subgerente, ¿qué está en 229 secciones? Es que los ciudadanos debemos tener las exenciones que tiene cada una, no, en las otras deducciones cabe todo. Entonces, a mí sí me parece que aquí hay un escape terrible, espantoso, de lo que se considera que debería tener en este momento el gobierno. Y yo, por ejemplo, que vivo haciendo esta clase de cosas porque me parece que el presupuesto no se puede manejar como una plaza de regateo. Oiga, llevémoslo esto para acá y esto para acá. Y por eso es que nos hace tanta falta esta comisión de la que se aprobó y de la cual es autor el doctor Lara. A mí me parece que eso es extraordinario, no solamente por todo lo que él dice, sino por la investigación directa que nosotros tenemos que hacer. Lo hacemos con las uñas, lo hacemos con nada, lo hacemos con derechos de petición, lo hacemos casi que yendo personalmente a decirle, bueno, es que nos va a decir o no nos va a decir. Y el gran ausente, por ejemplo, del presupuesto, por lo menos este año, fue el señor director de la DIAN, que es el que recoge los impuestos. Y nosotros necesitamos saber cuánto ingresa de impuestos. Por ejemplo, hay unas cosas impresionantes. Yo no puedo pagar, yo que escasamente tengo una casa que no la uso porque fue donde me hicieron toda la inteligencia para el atentado y que me metieron en un apartamentico chiquito de la clase media aquí en Teusaquillo. Entonces yo pago 17 millones menos que el doctor Char, por ejemplo, que es un hombre que tiene muchas empresas y todo eso. Bueno, ¿cómo hacen los cálculos? También tienen otras exenciones. ¿Cuáles son esas otras exenciones? Eso lo tenemos que mostrar a los ciudadanos. Eso tiene que hacerse público. Y además, yo encuentro que aquí tanta falta de transparencia, doctor Leonardo, hay en estas cosas, que uno va a Sao Paulo y encuentra que hay en todas partes un mecanismo por medio del cual están diciendo a uno cuánto dinero está ingresando al país, cuánto está ingresando ahí a Sao Paulo. Y aquí, no, derechos de petición y no le dicen absolutamente nada. No, yo creo que vamos a tener que hacer las cosas mejor. Y las cosas mejor es que efectivamente los ciudadanos tengan, por ejemplo, ¿cuáles son las 229 exenciones? ¿Cuáles son? Para que nosotros sepamos qué ponen ahí los señores que sacan el petróleo, qué ponen los señores del banco. ¿Cómo así les toca pagar el 33% del 2018 y nos pagan el 1.8%? Pues con razón esos grandes rendimientos. Y esos grandes rendimientos tienen que decírsele al país, tienen que decírselo cómo se reparten. Porque entre otras cosas hay algunos que reciben dentro del Congreso para sus campañas, entonces platica de los bancos, platica de las empresas, votos pagos con anterioridad. Eso es muy malo, eso no se puede seguir haciendo. Y efectivamente, lo que tú dices, Luis Carlos, puede ser, por ejemplo, yo peleo mucho la ruta de la soberanía, que pasa por el departamento de Arauca, que pasa por el departamento de Boyacá, que llega a norte de Santander, que es una carretera de frontera, que nunca la termina, que es un desastre. La carretera de Cali a Buenaventura, nunca la terminan, uno cada vez que vaya, hay algo que se está construyendo, nunca la acaban. Y efectivamente, ¿por qué pasa ese secretismo en el Congreso de la República? Yo creo que ahí tienen muchas cosas que esconder, muchas cosas que no son claras y muchas cosas que no quieren que el país sepa. Y nuestra decisión es que seguiremos todo el tiempo. Esto lo vamos a publicar, estos cuadros que tenemos. Yo pues no tengo todas estas posibilidades de las pantallas y que comparten las pantallas y todo eso, pero bueno, en algún momento lo tendré para que ustedes pudieran mirar efectivamente cómo cantidad de dinero que se pierde y que no se debería estar perdiendo.
Cantidad de dinero que el director de la DIAN, que nos prometió y nos dijo hace 2 años, yo voy a acabar con la evasión fiscal, al contrario, la aumentan, no han sido capaces ni siquiera de cobrarle a las transnacionales que por medio de un concepto jurídico de la DIAN, dijeron en el 2005, no señores, ustedes tienen la misma posibilidad que Ecopetrol y están disminuyendo de los impuestos las regalías del país. Y eso no se debe hacer. Sin embargo, un concepto del Consejo de Estado, entonces dijo, sí señores, esto lo tienen que pagar, y luego en el plan de desarrollo, ¡pum!, no lo tumbaron. Esto es una cantidad de cosas y de artimañas, porque hay compromisos no con la nación, hay compromisos con quienes tienen diferentes sectores de la economía y lo dominan. Y en eso yo creo que los ciudadanos merecemos un poco de respeto, que le pedimos siempre al ministerio, pero también a quienes dirigen, coordinan y todo eso en las comisiones económicas. Esta discusión es pública, esta discusión tiene que hacerse de frente al país y esta discusión sobre la pandemia va a tener unas repercusiones enormes. Por ejemplo, yo creo que hay necesidad, así no le guste al gobierno, así no le guste al ministro, así no le guste a muchos parlamentarios, la renta básica se impone, o si no este país va perfectamente a la quiebra, va a una situación dramática de protestas que la gente prefiere morirse del COVID que aguantar físicamente hambre. De algo se muere, de hambre o de COVID. Nosotros no queremos que se muera ni de hambre ni de COVID. Y por supuesto, si la gente se le da algo con qué comer, no al de la Cámara de Comercio 80 millones mensuales, que yo no sé qué hace con 80 millones mensuales, de nuestros impuestos. Esa cuestión también debería hacerse. Y yo he presentado un proyecto de ley muy sencillo, donde ni las entidades privadas, ni las públicas, ni los gremios, ni ninguna entidad que reciba aporte de los trabajadores, que reciba para fiscalías, que reciba registros, que reciba tasas, ninguna puede tener personas por encima del sueldo del presidente de la República, que creo que es una cuestión elemental, por Dios. ¿Cómo así que el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá se gana 80 millones? ¿Hace más que el presidente de la República? El presidente de la República tiene en este momento 32 o 35 millones. Bueno, 35 pongamos. ¿Por qué él gana el doble con los impuestos de los ciudadanos? Y ese registro mercantil, Luis Carlos, es el 100% para las cámaras de comercio. La superintendencia de notariado recibe los registros de las inmobiliarias y le pasa casi el 70% al presupuesto nacional. Las cámaras de comercio es para ellos, para el despilfarro. Y en este momento no se puede hacer el despilfarro. Tienen que venir esos presupuestos para aliviar las cargas de todos los ciudadanos, de todas las personas, porque en este momento la situación es de hambre, de pobreza. Para un grueso de la población colombiana, 17.500.000 habitantes están en la pobreza y 4 millones y un poco más están en la pobreza extrema. Eso no lo podemos admitir y hay que mirar cómo. Seguramente que va a hacer un poco de reajuste dentro de estas cosas, porque es muy fácil el ministro y nosotros que estamos ganando el sueldo decir, ah, no, ¿eso qué? ¿Eso qué? Sí, señores, nos interesa el país y la pandemia ocupa un puesto fundamental que no ocupó en el presupuesto que se acaba de aprobar y es una inmensa falta. Muchas gracias, senadora. Sí, de acuerdo con usted en cuanto a que hay mucha extracción de pequeñas rentas, o sea, rentas grandes y chiquitas, ¿no? O sea, desde aportes, pues, por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo, a los consejos profesionales, los economistas tenemos que pagar vacuna para después de graduarnos poder ser contratados por el Estado a un consejo profesional cuya única función es expedir una tarjeta de plástico certificando que ya tenemos un pedazo de papel que es el diploma, y esto se multiplica en toda la economía colombiana, ¿no? Estoy de acuerdo con que es un problema muy, muy serio. Ya empezamos a cerrar, les pido a quienes pueden, a quienes están presentes, que si quieren hacer preguntas por el chat, lo hagan. Y me gustaría, hacer la misma pregunta al senador Lara con respecto a su percepción acerca de este presupuesto. ¿Qué tanto hace pues por la salud de los colombianos en este momento de pandemia?
Y empiezo y añado una de las preguntas que se empezaron a hacer en el chat y va para los dos. Que ustedes cómo votaron en este presupuesto que ambos expresan cuenta con falta de transparencia, que me parece una pregunta que todos los votantes deben hacerles a los congresistas por los que votan, ¿no? O sea, si no le gusta lo que hace el Congreso, yo creo que la primera pregunta es, ¿usted sí votó? Y la segunda es, ¿se acuerda de por quién votó? Y después de eso, pues, ¿cómo han votado sus congresistas y va a volver a votar por los que pues no defendieron los principios que usted los eligió esperando que representara? Entonces, senador Lara, le doy la palabra. Pues mire, le voy a ser muy franco. El poder de un senador que no conforma las comisiones económicas es un poder de dejar, o el poder de la constancia. Es decir, ritualmente todos los años yo dejo constancia sobre o inconsistencias del presupuesto o falta de transparencia del presupuesto. Pues, su poder no va más allá, lamentablemente, por los hechos a los que me referí en mi primera intervención aquí en este webinar y pues que no quiero volver para no ser cansón ni exhaustivo. Usted deja constancia, ¿no? Yo generalmente voto positivamente el presupuesto, pero pues este año dejamos una constancia muy clara y dijimos estos 53 billones de pesos de los que se jacta el gobierno, pues me temo que obedecen básicamente a la reprogramación de los saldos no ejecutados del FOME. Es decir, 43 billones fue el presupuesto de inversión del año pasado y así a mano alzada, pues usted calcula que a partir de en diciembre deben quedar en caja entre 12 u 11 billones de pesos de saldos no ejecutados del FOME. Es porque de los 24,5 billones de pesos, si no recuerdo mal, que es el total del FOME, pues a principios de octubre Carrasquilla no había ejecutado más de 9 billones. Gracias a discusión, en estos 3 meses que quedan, pues que se ejecuten 11, 12 billones. Le digo nuevamente que a mano alzada, el resto se reprograma en el presupuesto. Por eso, pues tenemos un presupuesto de 53 billones frente al anterior que fue de 43 billones. Y pues todos sabemos muy bien, porque ya la experiencia nos lo enseña, pues que esa plata se va a congelar, como se congeló la plata del presupuesto de este año. Estábamos esperando una manifestación del ministro de Hacienda en el sentido de que no habría congelamiento, pues ni él ni nadie realmente la puede hacer. Muchas gracias. Yo voté no, pero además hice una ponencia negativa. Y además dijimos por qué la hacíamos negativa. Porque yo creo que de todas maneras, nosotros somos ponentes, podemos hacerlo. Entonces nos reunimos con Iván Marulanda, con los del Polo, hicimos una ponencia, no, los del Polo hicieron otra ponencia negativa, pero también fue negativa. Todo el sector alternativo votó que no. Yo voté por tu proposición, Aida, positivamente, la negativa. No. Pero bueno, muchas gracias. De entrada que iba a ser derrotada. De todas maneras, nosotros votamos por qué. Sí, a nosotros siempre nos derrotan, las proposiciones no las tienen en cuenta, a la basura va a parar todo. Eso no importa, pero lo único que hicieron con una proposición que presentamos desde que entramos al Congreso, una comisión que mire cómo es que se está gastando el presupuesto, que mire cómo están recogiendo los impuestos, por qué las empresas pagan tan poco. Es que encontramos que un municipio, les cuento esto, un municipio como Arauquita, que tiene 10 pozos de petróleo, 7 pozos de caño limón y 3 de la yuca, pues imagínense que estas transnacionales le pagan al municipio, por Dios, en impuesto de industria y comercio, como 1 millón y algo. Lo mismo que paga la droguería de la esquina, pero ¿esto qué es, por Dios? Es decir, ¿cómo es posible que esto suceda? Tengo los documentos, tengo las cosas, se las he presentado en las comisiones económicas y no hay poder humano, que estos tipos que se llevan la riqueza nos paguen al menos la plata que está estipulado por ley. Eso no ocurre. Por eso es que Bogotá concentra el 50 y tanto % del impuesto de industria y comercio. Por eso es que Bogotá tiene un presupuesto de 26 billones de pesos
Y por eso es que le pagan 80 millones de pesos el director de la Cámara de Comercio. No, se lo regalan. Se lo regalan. Es que ellos cobran el impuesto de registro mercantil. Es una tasa. La tasa de registro mercantil. Para ellos. Es que yo creo que fue un presidente que estaba un poco ebrio, porque fue en 1974. ¿Cómo va a firmar una cosa de esas? ¿Cómo va a regalar un impuesto? Las únicas cámaras del comercio que funcionan así en el mundo. Esto no puede ser. Ese dinero tiene que venir. Señores de la Cámara de Comercio, les hemos regalado más de 6 billones. Todo el tren de edificios que ustedes encuentran por el país lo han comprado con los impuestos. Y yo aspiro a que llegue un presidente que no esté borracho o que al menos piense por la gente y que rescate ese impuesto que se lo hemos regalado para que lo despilfarren. Porque si hicieran algo por el pequeño comercio, por el mediano o por el grande, está bien, pero no hacen por nada. Simplemente despilfarrar en altísimos cargos, porque bueno, el subdirector gana 50, bueno, ni les cuento más porque esto sí que indigna a la gente. Cuando se aguanta viejos rezagos de corporativismos. Claro, pero también son cosas que se han venido dando por muchos años y que yo creo que también un poco la falta de control, esa entidad técnica, Rodrigo, yo creo que tú has hecho una cosa bastante buena para el Parlamento. Ojalá se implemente rápidamente y ojalá podamos tener por lo menos un equipo como el que tienen los compañeros del Observatorio Fiscal, un buen equipo, con gente tan capaz, etcétera. A lo mejor nos sacamos uno de por ahí para que vengan para acá, porque definitivamente, claro, es la gente que hace los estudios, pero que además les pone corazón, les pone sentimiento y les pone también análisis que hay que hacer desde el Parlamento colombiano. No la han querido implementar, no la han querido, pues ya está aprobado, es ley. La ley son unos sinvergüenzas. Ahí está, pero no la han querido implementar. Porque eso realmente es una Pero vamos a hacerla implementar. En fin, ¿para qué hago calificaciones? Esto no se puede quedar, si nos toque hacer una huelga de yo no sé. La voluntad de la mesa directiva del Congreso. Su presidente es de su partido. ¿Ok? Pídale que el partido además organice. Mire, si quiere algo bueno que haga ahí en esa presidencia, porque ya nos censuró, ya nos fregó, ya puso a votar una moción de censura, que eso no se hace nunca en ningún parlamento del mundo. Pero bueno, dígale a su presidente que la implemente. Con eso es que se queda todavía mejor, Rodrigo. La postración del Congreso de la República es un Congreso que se castra, ¿no?, a sí mismo. Es un Congreso que es capaz de aceptar unas sesiones virtuales. Es decir, es un Congreso que se atomiza y se debilita por voluntad propia. Es decir, es que el daño que le han hecho al Congreso de la República con las sesiones virtuales, yo creo que es el daño más profundo estructuralmente en las últimas décadas. Un daño que básicamente ocurrió en complicidad con grandes medios de comunicación, pues propiedad de grandes intereses económicos que prefieren que la próxima reforma tributaria y la próxima reforma pensional se tramite a través de una plataforma, porque saben muy bien que el Congreso atomizado, sin poderse reunir, pues no es contrapeso a la rama ejecutiva. Entonces, medidas tan impopulares como la extensión del IVA a la canasta familiar pueden aprobarse mucho más fácilmente con un Congreso virtual que en un Congreso presencial. Obviamente, y este es el único Congreso del mundo que sesiona de esta manera. Y muchos grandes medios el semestre pasado se dedicaron a dorarle la píldora a unos representantes a la Cámara muy despistados que proyectaban ante la opinión pública como voceros de la modernidad, que traían las plataformas y que esto iba a revolucionar el Congreso y que ahora sí iban a trabajar para poder legitimar esa figura. Y hoy el principal defensor, ya sin máscara alguna, es el gobierno y el partido de gobierno, porque saben que anulan el control político, anulan completamente la capacidad de servir de contrapeso y siempre habrá un argumento de pandemia para ridiculizar el control político. Esa maniobra vulgar, ilegal, ilícita, con la que se suprimió la moción de censura la semana pasada, solo es posible gracias a las sesiones virtuales.
Y lo peor es que por iniciativa del representante de un representante a la Cámara, sí, lamentablemente de mi partido, el representante José Daniel López, pues se aprobó una ley que es infausta. Es la reforma de la ley quinta virtual, que se hizo virtualmente para introducir la figura del Congreso virtual. Es decir, ya pueden perfectamente sesionar con una presunción de legalidad, pues porque pues, es ley. Entonces, legalmente, aunque sabemos que eso es inconstitucional, pueden sesionar ahorita con el quórum conformado en la plataforma y una presencia simbólica de congresistas en el Parlamento. Es que una de las grandes dificultades que tienen los gobiernos es justamente la conformación del quórum, problema que desapareció por completo en Colombia, pues porque ahorita un congresista que está en una discoteca, prende su celular y atiende el llamado a lista. Entonces ya es de verdad, la capitis diminutio del Congreso de la República, y ojalá la Corte Constitucional declare inconstitucional este proyecto de ley tan infausto que presentó el representante a la Cámara que mencioné, porque es de las cosas más dañinas que le ha pasado al Congreso y más peligrosas para la democracia colombiana. Bueno, muchas gracias, senadores. Pues de verdad que es ese, o sea, sí, pues yo creo que desde el punto de vista de un ciudadano, un senador sí es alguien muy poderoso y lo es cuando menos por la plataforma que tiene pues para hablarle al Ejecutivo y para hablar con la ciudadanía, ¿no? Y pues en esa medida, les agradezco muchísimo que hayan sacado de su tiempo pues para hablar con este grupo de ciudadanos, porque pues eso es lo que se espera de un parlamento que funcione bien, que los representantes estén pendientes del electorado, de los ciudadanos, y bueno, muchas gracias por su participación. Estamos siempre muy dispuestos a darles la información que necesiten. Si empiezan a dar la oficina técnica cosa, sepan que todos los recursos que producimos en el Observatorio Fiscal, hasta, digamos, en términos incluso del copyright, no es un copyright, sino los derechos de autor son tales que están hechos para que todo el mundo pueda utilizarlos, incluyendo el software que hemos creado para hacer análisis de reformas tributarias. Entonces, en el momento que empiezan a dar esa oficina técnica presupuestal, independientemente de quiénes estén allá, las herramientas que hemos desarrollado no van a tener que empezar de cero. La idea del conocimiento y de la información es compartirla y no acapararla, y pues bueno. Una petición también para ustedes, a ver si nos ayudan a pedirle a la mesa directiva del Congreso que implemente la oficina técnica presupuestal. Y yo creo que así se va creando también una presión de abajo hacia arriba, porque hay necesidad de tenerla. Y hay necesidad de que los ciudadanos realmente aporten, porque ustedes, ¿a qué cargo? Es una de mis cuestiones de cabecera, la transparencia. Yo siempre lo saco, no soy muy adicta a leer los libros y cosas por el internet, pero yo sí creo que el Observatorio Fiscal ha hecho un gran trabajo y las otras organizaciones, el Foro por Colombia, etcétera, nos han ayudado muchísimo con sus publicaciones. Las tenemos de cabecera, además. Muchísimas gracias también por todo lo que hacen por el país. Bueno, nos da muchísimo gusto eso, muy amables. Gracias, les damos también pues a Leonardo del Ministerio de Hacienda, haciendo de vocero pues de los esfuerzos de transparencia que se está haciendo en el Ministerio, que son interesantes, y yo creo que a partir de estas mesas de conversación que tenemos, pues va a salir adelante algo más satisfactorio para todos los involucrados, y gracias a Foro por Colombia pues por todos estos años de haberle estado haciendo veeduría a la transparencia del presupuesto. Queremos respetar el horario que todo el mundo tenía planeado. Ya nos pasamos unos minutos, pero pues muchas gracias a todos por una conversación tan agradable. Por favor, también pueden visitar el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda en www.pt.gov.co, y bueno, hasta una próxima ocasión nos veremos. Muchas gracias.
Gracias. Fuerte abrazo a todos. Gracias por la invitación. Y adelante el Observatorio Fiscal.